Saludos a todos, estamos nuevamente en nuestro canal. Este es un video pregrabado. Solamente les voy a mostrar lo que estamos realizando detrás de toda una producción de un curso acerca de la vida crítica o la historia crítica acerca de Génesis capítulo 1 al 11. Y estos días vamos a estar un poco fuera de lo que es las redes. Queremos completar este curso que va a constar de 10 videos interesantes acerca desde el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde vamos a abordar el Génesis como literatura literaria, cultural y crítica. Entonces les dejo este pequeño clic como una pequeña introducción a lo que estamos realizando esta semana y esto lo que queda de este mes, y que probablemente más adelante vamos a estar dando anuncios de cómo poder acceder a este pequeño curso acerca del Génesis desde los aspectos crítico históricos, y que también nos abre el panorama a poder conocer también lo que es las ciencias bíblicas aplicadas a lo que es el relato del Génesis. Entonces los dejo con este pequeño clic y nos vemos en otra ocasión. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso acerca de las cuestiones críticas de la narrativa y la literatura del Génesis capítulo 1 al 11. Hoy vamos a estar hablando acerca de Abel y Caín, problemas y críticas en la narrativa del Génesis. Y como hemos venido argumentando a lo largo de este pequeño curso acerca de cuestiones críticas del Génesis, el pueblo judío tenía cierta característica de elaborar relatos e historias para poder explicarse ciertos huecos argumentales que tiene la misma Biblia hebrea. Y entonces la literatura de Abel y Caín en el texto y la narrativa del Génesis tiene ciertas características similares a la narrativa de la caída de Adán y Eva, y vamos a estar observando esas cuestiones críticas y cómo éstas llegaron posteriormente a ser parte de la teología cristiana posterior, y también de algunas historias y narrativas en la tradición judía y en algunos escritos rabínicos acerca de la historia de Abel y Caín. Y es una historia que nos deja muchos problemas de aspectos históricos para los que ven la narrativa del Génesis como eventos históricos. Tiene ciertos problemas de historicidad el relato de Abel y Caín, que vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a estar analizando en este programa. Entonces vamos a estar viendo esta presentación acerca de Abel y Caín, problemas y críticas en la narrativa del Génesis. Entonces, aspectos literarios de la historia. Muchos han querido ver o tratar la literatura del Génesis como literatura histórica. Sin embargo, como hemos visto en los programas anteriores acerca de los aspectos críticos, la literatura hebrea no se redactó de un solo golpe, es decir, no fue dictada desde los cielos, palabra por palabra, hasta finalizar lo que es el libro de Génesis, sino que hay un trasfondo de redacción, de edición y en algunas ocasiones aún de aumento de la historia. Y una de las características que tenemos en la historia de Abel y Caín es que esas narrativas probablemente hayan sido compuestas posteriormente en el exilio. Hemos visto en programas anteriores acerca de la época en que se redactó el libro de Génesis, que es probable que hubieron varias ediciones del libro de Génesis y que la forma final del libro del Génesis se llegó a redactar en el exilio. Y por lo tanto,
escribas o algunos escribas o sacerdotes de esa época con ciertas influencias, tanto históricas y culturales, redactaron y ampliaron los relatos que nosotros encontramos en el Génesis, que muchos de estos relatos son de tipo etiológico, es decir, tratan de explicar fenómenos actuales en los cuales estaba viviendo el pueblo de Israel. Un ejemplo claro lo tenemos cuando un ejemplo claro lo tenemos en la pelea entre Jacob y el ángel. Y ahí nos dan la explicación de por qué los judíos no comen cierta parte de algunos alimentos. Entonces, esta literatura son de tipo etiológica. Muchas veces lo queremos ver de forma histórica, cuando en realidad vemos el texto del Génesis como histórico, tenemos más problemas que respuestas. Entonces, vamos a analizar aspectos literarios de la historia. Entonces, Génesis 4, 1 al 16, que nos narra la historia de Abel y Caín, tiene ciertos paralelismos con el relato de Génesis que encontramos del capítulo 3, 1 al 21, y puede considerarse o bien de la misma fuente o bien compuesto deliberadamente para remitir a 3, 1, 22. Las similitudes son entonces obvias en cuanto al relato. El relato puede venir de la misma tradición o de la misma persona que relató la historia de la caída de Adán. Pudo ser la misma persona que redactó la historia de Abel y Caín. Tiene ciertas similitudes. En el programa anterior vimos cómo el relato de Adán y Eva fue tomado de la fuente del libro de Ezequiel acerca de esa narrativa en la cual el rey de Tiro es expulsado del jardín del Edén. Y entonces, sea quien sea que haya redactado lo que es la literatura y la historia de Adán y Eva acerca de la caída, tomó de base literaria e influencia el libro del profeta Ezequiel. Principalmente analizamos esa parte en el cual tiene ciertos paralelismos. Y teniendo en cuenta de que el libro de Ezequiel, que narra la caída del rey de Tiro, que fue expulsado del jardín del huerto, y teniendo en consideración de que esa literatura era más antigua que el mismo libro del Génesis, podemos ver que esas son las bases en las cuales parte el redactor del relato de la caída de Adán y Eva, que no se encontraba en la historia probablemente original de la creación, sino que editores posteriores en la época del exilio elaboraron esas historias y esas narrativas y las colocaron en la narrativa de la creación, tomando de fuentes literarias tanto del libro de Ezequiel como tanto de influencias culturales en las cuales se encontraba el pueblo de Israel en ese momento en el exilio. Partiendo de esa introducción y de ese recordatorio, el relato del el relato de Abel y Caín puede que sea escrito también en esa época o puede que sea influenciado por el mismo relato del Génesis acerca de la expulsión de Adán y Eva. Entonces, hay cierto paralelismo. Ningún escritor de la Biblia parte de la nada. Nadie escribe de la nada. Siempre hay ciertas influencias. Y, y es probable de que este autor que haya redactado esta historia haya tomado de base principal lo que es el relato de la caída, porque tiene ciertas similitudes que nos llaman mucho a la atención. Entonces vamos a ver primeramente lo que es el texto. Lo que vamos a analizar el día de hoy es el texto. Vamos a analizar un poco. Entonces, aquí tenemos el texto de la narrativa de, de la caída de Adán y Eva. Y tenemos la narrativa en Génesis
en la narrativa de Génesis 4. Y hay ciertos paralelismos que nos llaman la atención en esta historia. En la redacción de la historia de Caín dice así. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y aquí vemos algo similar en cuanto al relato de la caída de, de Adán, como Dios es el que primeramente empieza a preguntarse ciertas situaciones. Y vemos aquí cómo se pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y este es lo interesante, y este es el paralelismo que encontramos en cuanto a los dos relatos, que probablemente la misma persona que elaboró lo que es la historia de la caída, la misma persona elaboró esta historia de Abel y Caín, porque estamos viendo la sentencia. Encontramos varias sentencias en el relato de la caída de Adán acerca de la sentencia que se le dio al hombre, que con el sudor de su frente comerá y que le será difícil obtener los alimentos. La sentencia a la serpiente también de que se arrastraría. Tenemos la sentencia a la mujer acerca de cómo iba a ser los dolores en el momento del parto. Y aquí encontramos la sentencia que le da el redactor acerca de que Caín sería alguien errante y andaría en la tierra. Entonces aquí vemos similitudes interesantes. Posteriormente dice, y dijo Caín, Jehová grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Y aquí encontramos la misma idea, el mismo patrón acerca del rechazo, acerca de la divinidad y del hombre, como Adán fue expulsado del jardín del Edén. Y aquí en esta narrativa posterior encontramos la misma idea en la cual el hombre es expulsado de la presencia divina. Dice el 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquier que me hallare me matará. Entonces, quiero que pongamos mucha atención, porque muchas veces vemos esto desde la perspectiva teológica. Sin embargo, detrás de toda esta redacción hay ciertas peculiaridades de la época y el tiempo en que está redactando el autor. Recordemos de que está en el exilio, y más adelante vamos a hablar sobre esto y qué es lo que significaba este texto para los judíos en el exilio. Dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Noc al oriente de Edén.
Entonces, esta es la narrativa que encontramos acerca de la historia de Abel y Caín. Vemos que hay ciertas cosas que nos parecen similares al relato de la caída y expulsión de Adán y Eva. Entonces, el mismo autor que redactó estas historias, bien pudo haber sido el mismo, o en su caso, que no haya sido el mismo autor, este autor se influenció en cuanto a la idea de la historia de Adán y Eva acerca de la expulsión y la caída. Entonces vamos a seguir analizando esto, vamos a regresar a nuestra diapositiva y vamos a continuar. Dice, aspectos literarios. Encontramos ciertas similitudes en cuanto a las preguntas divinas a los malhechores, acerca de cómo entra en acción la voz divina y se dirige tanto a Adán y a Caín para poder preguntarles acerca de sus acciones. Y aquí es algo que han argumentado algunos críticos acerca de cómo Dios no se dio cuenta o no sabía de estas situaciones, si Él tiene todo conocimiento y tiene toda sabiduría. Sin embargo, estas son narrativas literarias. Como toda narrativa literaria, tiene que haber una pregunta y posteriormente debe de haber una respuesta. También encontramos las maldiciones. En el relato de la caída vemos cómo se dan ciertas sentencias a Adán, a Eva y a la serpiente. En esta narrativa vemos cómo las sentencias también se dan en la figura de Caín. Entonces, estos son aspectos literarios que tienen en común y que los que saben y se dedican a la crítica literaria han argumentado de que probablemente vengan de la misma fuente y de la misma tradición estas dos historias, que no son las más antiguas que se encuentran en el relato del Génesis y que probablemente se adaptaron en ese periodo del exilio para poder darle ciertas respuestas a ciertos problemas que los judíos tenían en el exilio. Recordemos de que ellos también habían sido expulsados, habían sido exiliados del pueblo de Jerusalén y tenían que explicarse cuál es el motivo por el cual fueron expulsados de Tierra Santa. Entonces recordemos que estas son literaturas literarias que tratan de explicar ciertos orígenes o ciertos problemas que en ese momento estaba pasando el pueblo de Jerusalén. Entonces, esos son algunos aspectos literarios que nos llaman la atención. Y otro punto también temático en cuanto a los dos relatos, dice, desde el punto de vista temático, el relato de Génesis 4, 1 al 16, amplía la maldad de la raza humana. En Génesis 3, el hombre y la mujer discuten sobre su responsabilidad por su desobediencia a Dios. En 4, 1 al 8, los hijos del hombre y la mujer se pelean y uno mata al otro. Aquí estamos viendo un desarrollo acerca de la maldad de los hombres y que vamos a encontrar este desarrollo acerca de la maldad de la humanidad, que al final de cuentas va a ser la causa por el cual los dioses o Dios decide destruir la tierra a causa de que la maldad había aumentado en la tierra. Sin embargo, a partir de estas similitudes que tiene el relato del Génesis, podemos ver algunos problemas con los cuales nos enfrentamos cuando tratamos de ver esta historia de forma literaria. Muchas veces pensamos nosotros de que estas literaturas son históricas y que de hecho en muchas ocasiones han tratado
de que estos relatos de Génesis capítulo 1 al 11 son hechos históricos para aquellos contemporáneos cristianos que lo leen y lo leen de forma literal. Cuando, sin embargo, estos textos son literatura antigua, son literatura de tipo etiológico, tratan de explicar los orígenes acerca tanto de la creación, acerca del desarrollo de la maldad, y no solamente tratan de demostrar lo que es el surgimiento o explicaciones acerca de interrogantes que tenían estas personas en ese tiempo, sino también están tratando de explicar las interrogantes que tenían los judíos que estaban en ese tiempo redactando esta historia. Tanto la historia de Adán como la historia de Abel y Caín vemos una expulsión de la presencia divina. Esto debido al desarrollo de la maldad y la desobediencia, que si fue un pecado o no fue un pecado la caída de Adán y Eva, aquí no lo vamos a tratar de forma teológica, sino sí lo estamos viendo de que fue una desobediencia, y esa desobediencia fue la causa de la expulsión de Adán y Eva, y el desarrollo de la maldad posterior fue la causa de la expulsión y el exilio de Caín. Lo mismo que estaban viviendo los judíos del siglo V antes de Cristo, quienes habían sido exiliados. Y la interrogante que se preguntaban muchos de los judíos de esa época, del periodo intertestamentario, de ese famoso periodo intertestamentario, era el por qué. Era por qué el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo del pacto, había sido llevado al exilio. La respuesta que le dio los redactores deuteronomistas era acerca de la desobediencia. Y esto lo vemos en aspectos literarios plasmados en estos relatos acerca de la expulsión de la presencia divina. Entonces, tomando estos relatos de forma literaria, podemos encontrar, no podemos encontrar los problemas que nosotros nos encontramos cuando lo tomamos de forma histórica. Hay muchos problemas al ver esta narrativa de forma histórica. Y muchas veces algunas personas nos han enseñado de que estas historias que nosotros encontramos en la literatura hebrea, en la Biblia, son inspiradas o son palabra de Dios. Términos y situaciones que se dieron más adelante en el desarrollo teológico tanto de los judíos como de los cristianos. Y eso ha sido la causa en la cual nosotros no hemos querido ver eh, el significado correcto de estas narrativas que en muchas ocasiones daban respuestas a los problemas de los redactores que se encontraban en el exilio, tratando de darle respuesta a ese exilio y esa expulsión de la presencia divina. Entonces hay dificultades en la narrativa de la historia de Abel y Caín que vamos a analizar. Y muchas veces cuando surgen dificultades en estas historias, los literalistas y los historicistas no aceptan estos errores pensando que son alegorías. Entonces, muchos aquí hay un problema en cuanto a la interpretación. Cuando hay un problema, dicen que es alegoría, y cuando es algo literario, ahora sí dicen que es histórico. Entonces vamos a ver cuáles son las dificultades en la narrativa de la historia de Abel y Caín. Dice, no se nos dice por qué Dios prefirió la ofrenda del ganado de Abel y las ofrendas de producto de la tierra de Caín. ¿Por qué hay esa preferencia entre Abel y no Caín? Dice, ¿intentaba Caín ignorar la maldición sobre la tierra de Génesis 3:17? Otra dificultad es que según 9:6, la pena por asesinato es la muerte, pero Caín se libra de ella.
podría argumentarse por el orden de los acontecimientos en la narración de Génesis 1:11 que Caín no está sujeto a una ley y aún no promulgada. Sin embargo, en el versículo 14, Caín dice que lo matará cualquiera que lo encuentre vagando por la tierra. Y este es un problema. Para los historicistas se supone que solamente en la tierra existía Adán, Eva, Abel y Caín. ¿De dónde iban a salir las personas que iban a matar a Caín? Si supuestamente solamente existían en la tierra 4 personas. Y dice, sin embargo, en el verso 14, Caín dice que lo matará cualquiera que lo encuentre vagando por la tierra. Difícilmente puede tratarse de una venganza por el asesinato de su hermano, ya que se debe recaer en la familia de Abel y no simplemente en cualquiera que Caín encontrara por casualidad. Exactamente. Supuestamente la narrativa nos habla de que solamente eran 2 hermanos, Abel y Caín. Y la pregunta es, si muere Abel, ¿quién va a vengar a Caín si no existían más hermanos? Que de hecho, en el hermano o en el familiar más directo caía la responsabilidad de la venganza de la sangre que encontramos en la literatura hebrea. Entonces, esas son las dificultades narrativas de la historia de Abel y Caín. Hay ciertas incoherencias en este relato si nosotros queremos verlo de forma histórica cuando realmente es literatura. Los que estaban redactando esto no tenían la idea de que estos eran las únicas personas. No tenían esa idea que nosotros se nos ha enseñado y se nos ha argumentado de que son los orígenes de la primera pareja y de los primeros seres humanos. Entonces, hay incoherencias en el relato de Abel y Caín. Y la pregunta es, ¿de dónde vendrían estas personas que podían matar a Caín? Dado que solo existen 3 humanos, Adán, Eva y Caín. Si leemos la narración literalmente, entonces los historicistas me pueden explicar cómo es posible esto. Y dice, ¿y quién vengará a Caín 7 veces más si es asesinado? ¿Quién si realmente supuestamente solamente existían estas personas en la humanidad? Pero eso no es todo. Ese no es toda la incoherencia del relato. ¿De dónde saca Caín a su esposa? Interesante, es algo que en algunas ocasiones, en las noches, no me deja dormir esa situación. Es un pequeño chiste. Entonces, hay ciertas situaciones que la narrativa de la Biblia hebrea han dejado sueltas, han dejado huecos argumentales. Y recordemos que los judíos tenían esa tradición de poder reelaborar las historias, dándole ciertas explicaciones a ciertos hechos que en la Biblia hebrea no aparecen, que posteriormente se fueron formando tradiciones acerca del pueblo judío que son respetables y de hecho son muy interesantes. Pero aún este tipo de elaboración de historias menores, considerando de que la Biblia hebrea son las historias mayores, los judíos elaboraban historias menores para poder explicar esos huecos argumentales. Nosotros como cristianos o como protestantes o como católicos, muchas veces no tenemos acceso a esas literaturas que quedaron plasmadas en las literaturas rabínicas, que dan explicaciones de dónde sacó Caín a su esposa y muchas otras tradiciones que se desarrollaron por la pregunta y por cuestiones que el texto no nos narra. Y todo esto surge desde el periodo intertestamentario. En el periodo intertestamentario se desarrollaron varias literaturas para darle explicación a los que son estos huecos argumentales de la Biblia hebrea.
Un ejemplo de ellos lo tenemos en el libro de Jubileos, que trata de reescribir lo que es el relato del Génesis. Tenemos varios testamentos, tenemos el testamento de Adán, que habla en primera persona acerca de la caída de Adán. Tenemos varias literaturas apócrifas que nos narran y explican ciertos aspectos y huecos argumentales en la Biblia. Otro ejemplo tenemos en la historia de José y Asenac. Recordemos de que en la Biblia hebrea nos narra de que José se casó con una egipcia, y entonces los judíos del periodo intertestamentario trataron de darle respuesta de qué manera es posible de que uno de los patriarcas del pueblo de Israel se haya casado con alguien gentil, teniendo en cuenta de que posterior al regreso del exilio, veían de mal manera que los judíos se mezclaran con otras razas. Entonces aquí vemos estas literaturas que nos ayudan a comprender un poco acerca del desarrollo y acerca de estas incoherencias y estas cosas que leemos en la Biblia hebrea y que muchas veces no tenían o no le daban ese mismo sentido que nosotros le damos, de que sean historias reales o hechos o acontecimientos históricos, sino que eran hechos y acontecimientos de narrativas literarias.